Estaba en mi despacho, en la planta 42, rodeada de esa clase de silencio que solo se puede comprar con semanas de 80 horas de trabajo. El móvil no vibró con un mensaje. Sonó con el pitido agudo de una notificación de alta prioridad. Una confirmación de DocuSign. Decía, enhorabuena, su préstamo comercial ha sido ejecutado. Importe principal, 80.000 euros. Beneficiario, el Salón Dorado. Confirmante Celeste Anderson. No parpadeé, no sentí pánico. Simplemente abrí los metadatos. Hora a las 11:14 de la mañana. Dirección IP. Un router doméstico de un barrio residencial. El router de mis padres. No habían cometido un error. Habían cometido un delito grave usando mi nombre. La mayoría de las hijas habrían llamado a su madre de inmediato. Habrían gritado. Habrían llorado. Habrían preguntado cómo su propia sangre podía traicionarlas por una fiesta. Yo no hice nada de eso. En mi profesión no se negocia con estafadores. No les pides explicaciones, les cortas el acceso. Cogí el teléfono de mi mesa y marqué el número de El Salón Dorado. No pedí hablar con la organizadora de bodas ni con el jefe de catering. Pedí hablar con el director financiero. Cuando me respondió su secretaria, no usé mi voz de hija, usé mi voz de auditora forense, esa que hace sudar a los directores generales en los interrogatorios. Le dije mi nombre, le di mi número de placa y le dije, tiene sobre la mesa un contrato comercial con una firma digital falsificada. Si ese depósito llega a su banco, su empresa se convierte a sabiendas en cómplice de un delito de estafa electrónica. El silencio al otro lado fue absoluto. Podía oír el zumbido de la sala de servidores de fondo. Le dije que tenía exactamente 10 minutos para anular la transacción y emitir un aviso de cancelación antes de que yo presentara una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. No discutió, no pidió pruebas. El miedo es un motivador muy eficiente, me puso en espera. Mientras sonaba la música, me quedé mirando el perfil de la ciudad a través de la ventana. Pensé en los actores de este pequeño drama. Primero estaba Alexis. Mi hermana tiene 22 años. Su ocupación, según ella, es aspirante a socialité, que es solo una forma educada de decir que no tiene trabajo, pero sí gustos muy caros. Cree que el mundo le debe un estilo de vida que se niega a ganarse. Luego estaban mis padres, Lisa y David. Viven en una casa que han hipotecado 3 veces. Conducen coches de lujo alquilados para ir a trabajos que apenas cubren los intereses. Me miran y no ven a una hija, ven una red de seguridad. Ven una línea de crédito con patas de la que se sienten con derecho a disponer porque compartimos el mismo ADN. La música se detuvo. La secretaria volvió a la línea. Le temblaba la voz. Hemos anulado el contrato, señorita Anderson. La transacción ha sido revertida. La reserva para la boda de Alexis Anderson queda oficialmente cancelada. Le di las gracias y colgué. No me sentí feliz. No me sentí triste. Solo eficiente. 2 minutos después mi móvil personal se iluminó. Esta vez no era una notificación, era una llamada. Mamá. Inmediatamente después un mensaje de Alexis, luego una llamada de papá. El correo de cancelación había llegado a su bandeja de entrada. La bomba acababa de estallar en el salón de su casa. No contesté a ninguna. Simplemente puse el móvil boca abajo sobre la mesa de caoba. Que le gritaran al vacío. Tenía una tarde muy ocupada por delante. El silencio volvió a mi despacho cuando los teléfonos dejaron de vibrar. Era el silencio denso y cargado de un frente de tormenta que se acerca. Sabía exactamente lo que estaba pasando en aquel salón a 50 kilómetros de distancia. No estaban reflexionando sobre sus actos. No sentían vergüenza. Se estaban reagrupando. Estaban inventando una nueva historia donde yo era la villana y ellos las víctimas de mi crueldad. Abrí una hoja de cálculo en blanco en mi monitor. Es una costumbre. Cuando el mundo parece caótico, yo lo organizo en filas y columnas. Empecé a listar mentalmente la historia de este déficit. Esta falsificación de 80.000 euros no era una anomalía repentina. Era solo el último apunte en un libro de cuentas que llevaba una década en números rojos. Hay una diferencia fundamental entre mi hermana y yo, una que mis padres se niegan a reconocer. Yo construí mi vida sobre la matemática brutal del mérito. Fui a una universidad pública con una beca para no tener deudas. Pasé mis 20 en bibliotecas y salas de auditoría, cenando de máquinas expendedoras, mientras estudiaba para mis exámenes de contabilidad. Cambié mi juventud por capital. No pedí limosnas, pedí horas extras. Alexis, en cambio, construyó su vida sobre la física de las apariencias. Cree en la ley de la atracción. Cree que si se viste para el trabajo que quiere, que al parecer es el de esposa trofeo profesional, el universo le proporcionará los fondos. Mientras yo pasaba noches en vela rastreando fondos malversados para mis clientes, Alexis estaba en retiros espirituales en Arizona con la tarjeta de crédito de mi padre, aprendiendo a alinear sus chakras. Ella ve el dinero como una energía que fluye hacia ella porque se lo merece.
Yo veo el dinero como un recurso que se intercambia por trabajo. La gente a menudo se pregunta cómo unos padres pueden justificar robar a su propia hija. Parece monstruoso para un observador externo, pero como contable forense he aprendido que los estafadores rara vez se ven a sí mismos como villanos. Mis padres no son diferentes. Operan bajo una lógica retorcida muy específica. Llamémosla la matemática narcisista. En la economía de nuestra familia, Lisa y David no ven mi cuenta bancaria como mi propiedad privada. La ven como un activo familiar común que yo simplemente estoy custodiando. En sus mentes, ellos son los directores generales de esta corporación familiar y tienen derecho a mover el capital como mejor les parezca. Me miran a mí, con mi piso pagado y mi cartera de inversiones, y ven un superávit. Miran a Alexis, con sus tarjetas al límite y su desesperada necesidad de estatus, y ven un déficit. Para ellos falsificar mi firma no fue un robo, fue solo una transferencia no autorizada de fondos al departamento con más gastos. Se convencieron de que estaban haciendo lo correcto. Probablemente se dijeron a sí mismos que tengo tanto que ni siquiera lo notaría. O peor, que se lo debía por haberme criado. No ven mi competencia como una fuente de orgullo, sino como un recurso que explotar. No ven la incompetencia de Alexis como un fracaso, sino como una vulnerabilidad que requiere subsidios constantes. Pero a una hoja de cálculo no le importan los sentimientos, solo le importa el resultado final, y por primera vez en 26 años yo estaba cerrando los libros, no iba a seguir siendo la inversora silenciosa de sus delirios. Miré el cursor parpadeante en mi pantalla. La auditoría había terminado. Ahora era el momento de la liquidación. Las consecuencias digitales comenzaron exactamente 18 minutos después de que el salón enviara la cancelación. No empezaron con mis padres, empezaron con sus secuaces. Mi tía Sara, una mujer que no se ha acordado de mi cumpleaños desde 2008, me envió un mensaje de un párrafo sobre lo sagrado que es cumplir las promesas. Luego, un primo con el que no he hablado en 3 años me escribió diciendo que era una mezquina, por haberle quitado la alfombra de debajo de los pies a Alexis. Entonces me di cuenta de que mis padres no solo habían entrado en pánico, habían ejecutado una estrategia de relaciones públicas preventiva. Sabían que la cancelación llegaría, así que primero moldearon la narrativa. No le contaron a la familia que habían falsificado mi firma. Le contaron a todo el mundo que yo había prometido pagar el sitio como regalo de bodas y que luego, en un ataque de celos por la felicidad de Alexis, me había echado atrás en el último momento. Fue una maniobra brillante y tóxica. Al presentarme como la que rompió la promesa, convirtieron su crimen en un defecto de mi carácter. Usaron las expectativas de generosidad de la familia como un arma en mi contra. Ya no era la víctima de un robo de identidad, era la hermana solterona y amargada que intentaba arruinar el gran día de la princesa. No respondí a los mensajes, no intenté defenderme. En una campaña de desprestigio, cualquier interacción es solo más combustible. Simplemente archivé los mensajes. Pruebas para más tarde. Entonces sonó el interfono. Miré el monitor de video en la pared. Estaban en el vestíbulo. Mi madre, Lisa y mi hermana Alexis. No estaban solas. Estaban de pie justo al lado del conserje de fin de semana, un hombre amable llamado Roberto, que en ese momento intentaba parecer invisible. Pulsé el botón para hablar. No dije hola, dije, estáis en una propiedad privada. Alexis se abalanzó sobre la cámara. Su maquillaje era perfecto, pero su rostro estaba contraído en una máscara de feo privilegio. No suplicó, gritó. Gritó que le estaba arruinando la vida, que estaba celosa porque nadie querría casarse con alguien tan fría como yo. Su voz resonaba en los suelos de mármol del vestíbulo. Era una actuación diseñada para un público. Quería que los vecinos la oyeran. Quería que el portero me juzgara. Contaba con que la humillación del espectáculo público me haría abrirles la puerta solo para que se callaran. Luego mi madre tomó el escenario, apartó a Alexis y se hizo la mártir. Lloró ante la cámara, con sollozos fuertes y entrecortados. Dijo, Celeste, por favor, es solo una firma. Podemos arreglarlo. El prometido lo devolverá en cuanto le liberen su fondo fiduciario el mes que viene. ¿Por qué tienes que ser tan pleitista? ¿Por qué tienes que tratar a tu propia familia como si fueran criminales? Pleitista. Esa fue la palabra que usó, como si oponerse a un robo de 80.000 euros fuera un defecto de personalidad. Las observé en la granulada pantalla en blanco y negro. Parecían desesperadas, pero no por obtener mi perdón. Estaban desesperadas porque la transacción se completara. Eran como adictos aporreando la puerta de la farmacia de guardia. No les importaba el daño que estaban haciendo a mi reputación en mi propio edificio, solo les importaba la línea de crédito. Mantuve el dedo en el botón. No les abrí, no bajé. Simplemente las vi desmoronarse píxel a píxel. Apostaban a mi vergüenza, se les olvidó que yo audito la vergüenza para ganarme la vida. Sé exactamente lo que cuesta, y hoy no pensaba comprarla.
Durante 10 fugaces segundos mi dedo flotó sobre el botón que abriría la puerta. No fue la culpa lo que me hizo dudar, fue el agotamiento. El ruido que llegaba por el altavoz era insoportable. Los sollozos de mi madre eran un taladro de alta frecuencia perforando mis sienes. El portero, Roberto, fingía organizar el correo, pero podía ver la lástima en la postura de sus hombros. Sabía que si les abría, los gritos cesarían. Podría extender un cheque, asumirlo como una pérdida y comprar de nuevo la tranquilidad de mi tarde. Tengo el dinero. No me arruinaría. Solo sería un golpe doloroso. Pero entonces, la parte forense de mi cerebro se activó. En mi profesión hacemos simulaciones. Tomamos un solo dato y proyectamos la trayectoria. Me quedé allí, mirando la imagen granulada del rostro de mi hermana manchado de rímel, y ejecuté el contrafáctico. Visualicé el mundo en el que decía que sí. Si pagaba los 80.000 euros hoy, no estaba comprando paz, estaba sentando un precedente, estaba validando su modelo de negocio. En el momento en que el cheque se cobrara, la lección que aprenderían no sería Celeste es generosa. La lección sería la estafa funciona. Proyecté la línea de tiempo 5 años hacia adelante. Hoy es el lugar de una boda. El año que viene, cuando la hipoteca de tipo variable de mi padre se ajuste y no pueda cubrir el pago final, ¿a quién llamará? Llamará a la filial que lo rescató la última vez. Cuando Alexis se aburra del marido y necesite una provisión de fondos para un abogado de divorcios, ¿a qué puerta llamará? A la mía. Me di cuenta entonces de que pagar esta deuda no me convertiría en una salvadora. Me convertiría en una sirvienta. Estaría amortizando la incompetencia de ellos durante el resto de mi vida. Estaría atrapada en un ciclo de subsidios interminables, trabajando 80 horas a la semana no para construir mi propio futuro, sino para financiar sus errores. El precio no eran 80.000 euros. El precio era mi libertad. Quité el dedo del botón. Me estiré y desenchufé el interfono de la pared. La pantalla se quedó en negro. El silencio que inundó el apartamento fue absoluto. Caminé hasta la isla de mi cocina y cogí el móvil. Todavía no llamé a la policía, llamé a la única persona de la familia que da más miedo a mis padres que Hacienda, la tía Laura. Contestó al primer tono. Laura es una abogada inmobiliaria que se come a los promotores para desayunar. Es la oveja negra de la familia no porque sea una fracasada, sino porque es un tiburón que se niega a nadar en la charca tóxica de la familia. Celeste dijo. Su voz era cortante, profesional. He oído el rumor de que has arruinado una boda hoy. No he arruinado una boda, dije, poniéndola en altavoz mientras abría mi portátil. He interceptado un delito grave. Falsificaron mi firma en un préstamo comercial, Laura. Hubo una pausa en la línea, luego el sonido de un pesado expediente cerrándose. ¿Lo autorizaste verbalmente? ¿Firmaste algo, alguna vez, que pudiera interpretarse como un poder notarial? Nunca. Entonces es un robo de identidad, dijo. La calidez de su voz había desaparecido, reemplazada por el frío acero del consejo legal. Escúchame con atención. Si pagas un solo céntimo de ese depósito para que esto se olvide, estás aceptando la responsabilidad de la deuda. Estás ratificando el fraude. No abras la cartera. Abre un expediente. No voy a pagar, dije. Quiero redactar una declaración jurada de falsificación. Buena chica, dijo. Vamos a redactarla. Y no solo se la enviaremos a la policía. Se la enviaremos a la única persona que controla los hilos del dinero que tus padres de verdad temen perder. La abuela Rose, dije. Exacto, respondió Laura. Prepara el dossier, voy para allá. Laura llegó 20 minutos después. No me abrazó. No me preguntó si estaba bien. Entró, dejó su maletín en la isla de la cocina y pidió la contraseña del Wi-Fi. Ese es mi lenguaje del amor. Convertimos mi comedor en un cuartel general. Laura redactó la declaración jurada de falsificación, sus dedos volando sobre el teclado con el ritmo percusivo de una ametralladora. Mientras ella preparaba la soga legal para mis padres, yo centré mi atención en el otro pasivo de esta ecuación, el prometido. Se llamaba Brendan. Según Alexis era de familia de dinero. Trabajaba en capital privado. Conducía un G-Wagon. Mis padres contaban con que él devolvería los 80.000 euros una vez que su fondo fiduciario se liberara el mes siguiente. Esa era la historia. Pero en mi campo tenemos un dicho. La confianza está bien, la verificación es mejor. Entré en mis bases de datos. No estaba hackeando, estaba realizando una investigación de diligencia debida sobre una de las partes de un contrato que teóricamente había confirmado. Ejecuté una búsqueda exhaustiva de activos. La pantalla se llenó de señales de alarma. Primero, el G-Wagon. No era de su propiedad, ni siquiera era un leasing. Era un alquiler, con 2 semanas de retraso en la devolución. Luego, el trabajo en capital privado. Tenía una sociedad fantasma registrada en un apartado de correos de un centro comercial.
La empresa tenía 0 ingresos y 3 demandas pendientes por impago a proveedores. Después, el informe de crédito. Me quedé mirando el número. Era tan bajo que casi resultaba impresionante. Brenda no estaba esperando un fondo fiduciario. Se estaba ahogando en deudas de juego y préstamos personales de 6 cifras. Había agotado 4 tarjetas de crédito solo en el último mes, específicamente en la época en que le propuso matrimonio a Alexis. La imagen encajó de repente. No eran solo mis padres estafándome, era una estafa a 2 bandas. Alexis le había vendido a Brendan la mentira de que nuestra familia era rica, específicamente que su hermana rica financiaría la boda. Brendan le había vendido a Alexis la mentira de que era un niño de papá, que solo necesitaba superar una crisis de liquidez. Eran 2 parásitos intentando aferrarse al mismo huésped inexistente. Los 80.000 euros no eran un préstamo puente, eran una donación a un agujero negro. Si lo hubiera pagado, Brendan habría desaparecido en el momento en que el cheque se cobrara, o peor aún, se habría casado con ella y habría encadenado legalmente su deuda a nuestra familia para siempre. Laura, mira esto. Giró su portátil. Leyó el informe. Una lenta y aterradora sonrisa se dibujó en su rostro. Es un esquema, Ponzi dijo. Se están estafando el uno al otro. Y yo soy la garantía, respondí. Le di a imprimir. La impresora láser cobró vida, escupiendo el informe de crédito, la búsqueda de activos y los avisos del coche de alquiler. Los organicé en una impecable carpeta de cartón. Coloqué la declaración jurada de falsificación encima. La abuela Rose ha convocado la reunión familiar a las 6, dijo Laura mirando su móvil. Lisa la llamó llorando, diciendo que estabas teniendo una crisis nerviosa e intentando sabotear a la familia. Perfecto, dije. Me levanté y me alicé la chaqueta. Vamos a enseñarle a la abuela el balance de cuentas. El trayecto hasta la mansión de la abuela Rose fue silencioso. No necesitábamos darnos ánimos. Éramos profesionales yendo a un cierre. Cuando entramos en el salón, la emboscada ya estaba preparada. Mi madre, Lisa, estaba sentada en el sofá de terciopelo secándose los ojos con un pañuelo. David estaba de pie detrás de ella, con aspecto estoico y ofendido. Alexis paseaba de un lado a otro con un vestido blanco, pareciendo una heroína trágica. La abuela Rose estaba sentada en su sillón de respaldo alto junto a la chimenea, con el bastón apoyado en la rodilla. Parecía un juez esperando que el alguacil pusiera orden. Ahí está, escupió Alexis en cuanto entré, la hermana a la que le importa más el dinero que mi felicidad. Celeste, sollozó mi madre. Por favor, pídele perdón a tu abuela por este drama. Dile que arreglarás lo del depósito. Podemos dejar esto atrás. Se aferraban al guión. Contaban con que la abuela Rose odiaba el escándalo más que el robo. Pensaban que si hacían suficiente ruido, la abuela me obligaría a pagar solo para restablecer la paz. No hablé. No me defendí. Caminé hasta la mesa de centro y dejé mi portátil. Lo conecté a la gran pantalla de televisión montada sobre la chimenea. ¿Qué está haciendo?, preguntó David, con la voz alterada. Rose, está teniendo un episodio. ¿No necesitas ver esto? Siéntate, David, dijo la abuela Rose. Su voz no era alta, pero cortó la sala como un diamante. Abrí el primer archivo. La pantalla del proyector se llenó con el registro de auditoría de DocuSign. Prueba A, dije, con voz clínica. Falsificación digital. El contrato se firmó desde la dirección IP de esta casa, en un momento en que yo estaba en mi despacho en la ciudad. Esto es un delito grave. Mi madre ahogó un grito. Teníamos permiso verbal. Tú dijiste. Prueba B, interrumpí, pasando a la siguiente diapositiva. Era una cronología de mensajes de texto. La campaña de desprestigio. Los mensajes a la tía Sara. Las mentiras sobre la promesa. Prueba de manipulación social premeditada para coaccionar el pago. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Alexis parecía que iba a vomitar, pero aún no había terminado. Miré a mi hermana. Y finalmente para la novia. Hice clic en la última diapositiva. El informe de crédito de Brendan. Las órdenes de embargo. Las deudas de juego. Las cuentas bancarias a cero. Tu prometido no es rico, Alexis, es insolvente, se iba a casar contigo porque le dijiste que yo pagaría por su vida. Estabas intentando estafar a un estafador. Alexis miró la pantalla. El color desapareció de su rostro hasta que pareció un fantasma. Miró a nuestros padres. Dijisteis que lo habíais investigado. Dijisteis que era seguro. Pensamos, balbuceó mi padre. No miramos. Silencio, dijo la abuela Rose. Se puso de pie. No me miró a mí. Miró a su hijo y a su esposa. Habéis robado a vuestra hija. Habéis mentido a la familia. Y habéis intentado meter a un timador en mi linaje porque erais demasiado avariciosos para hacer una simple comprobación. Mamá, por favor, empezó David. El fondo fiduciario queda cerrado, dijo la abuela Rose. La asignación mensual se ha acabado. Quedáis fuera del testamento.
Si quieres pagar una boda, David, te sugiero que vendas tu coche. Se giró hacia mí. Celeste, Laura. ¿Queréis un té? La boda no se celebró. Brendan huyó de vuelta al agujero del que hubiera salido en cuanto el grifo del dinero se cerró. Mis padres están vendiendo su casa para cubrir sus deudas. Alexis vive en su sótano, culpando a todo el mundo menos a sí misma. Conduje a casa sola esa noche. El silencio en mi coche era profundo. Mi teléfono estaba bloqueado, mis puertas cerradas y mis cuentas seguras. La gente te dice que la familia lo es todo. Te dicen que perdonar es divino. A mujeres como yo nos llaman frías. Nos llaman villanas por elegir la hoja de cálculo por encima del sentimiento. Entré en mi garaje y apagué el motor. Me quedé sentada un momento, escuchando el silencioso zumbido de una vida que era entera y legalmente mía. Si proteger mi futuro me convierte en la villana de su historia, entonces de acuerdo. Seré la villana. Llevaré ese título como una armadura. Porque mirar mi cuenta bancaria, mirar mi paz mental y saber que nadie podrá volver a falsificar mi firma, para mí esto se parece mucho a un final feliz.